Muy buenas noches, público seguidor de las redes sociales, profesionales, estudiantes, autoridades que siempre nos siguen día a día en todas las ponencias que estamos presentando. Un agradecimiento a todos aquellos que visualizan día a día nuestras ponencias que tienen temas muy relevantes relacionados con la ciencia y tecnología. El día de hoy tenemos un tema muy importante para las ciencias de los alimentos, y es la estimación de la vida útil de los alimentos. La estimación de vida útil de los alimentos presenta diferentes ventajas para las empresas agroindustriales, empresas de alimentos, y puede ser un eje muy importante para poder consolidar toda la cadena relacionada con los alimentos y sobre todo mantener la seguridad alimentaria, que es muy importante para nuestro país poder consolidarnos en ello. El día de hoy tenemos al ponente, el doctor Cristian Pesantes Arriola. Es ingeniero de alimentos graduado de la Universidad Nacional del Callao con maestrías en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao y en Sistemas Integrados de Gestión, UNIR México, y doctor en Administración en la Universidad Nacional del Callao. Con experiencia en gestión de la calidad en la industria alimentaria y en el sector HoReCa. El doctor Cristian viene desempeñándose como facilitador del MINCETUR en el Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas de Calidad Turística, y desde el año 2022 cuenta con la certificación CertSafe Proctor. Además, comparte su ejercicio profesional con la docencia en la Universidad Nacional del Callao desde hace 17 años. Actualmente es director de la la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos de la Universidad Nacional del Callao. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema relacionado con estimación de la vida útil en los alimentos, a cargo de un especialista que tiene años de trayectoria y que va a estar mostrando toda su disertación con respecto a ello. Doctor Cristian Pesantes, muy buenas noches. Podemos comenzar con su disertación. Miguel Ángel, muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a todo el equipo de AIRU por la oportunidad de nuevamente estar con ustedes y compartir algo de lo que hemos aprendido durante el ejercicio profesional, ¿no? El día de hoy, como bien los ha anunciado, estamos compartiendo con ustedes la ponencia Estimación de la vida útil de los alimentos. Como bien lo has dicho, el conocer o estimar o aprender a estimar la vida útil de los alimentos es muy importante en nuestro país, ¿no? Existen legislación, ¿no? Tenemos la legislación como, por ejemplo, la 449, que da los lineamientos para la implementación del sistema HACCP en nuestro país, ¿no? Y esa legislación establece como uno de los requisitos que cada establecimiento que elabore, prepare, almacene o fraccione alimentos conozca la vida útil de sus alimentos. Y para eso hay una serie de metodologías que se han desarrollado, algunas más empíricas, otras más técnicas, y que es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿no? Bien mencionaste que la vida útil tiene una relación directa con la inocuidad. Es cierto, ¿no? La inocuidad, como estamos viendo en esta lámina, es parte de la calidad, ¿no? La calidad del alimento tiene 4 componentes. Un componente físico-químico, por ejemplo, en algunos alimentos es interesante conocer el pH, porque el pH define un poco la estabilidad del producto. Sabemos que los alimentos que tienen un pH por encima de 4.5 se deterioran con mucho mayor facilidad que aquellos que tienen un pH menor a ese valor. Entonces el pH viene a constituirse en un parámetro de calidad físico-químico muy importante en los alimentos y tiene mucho que ver con su estabilidad. Igual, ¿no? Hay alimentos que son de baja actividad de agua, que contienen alto contenido de grasa
Y en ellos, por ejemplo, el índice de peróxidos es un parámetro de calidad que siempre estamos controlando, ¿no? Entonces, y ahí también sabemos que hay límites máximos permitidos de peróxidos en los alimentos, ¿no? Porque se sabe que estos tienen relación con el cáncer. Entonces, el componente físico-químico, como estamos viendo, es muy importante controlarlo y monitorearlo, porque en algunos alimentos la causa de deterioro puede ser uno de esos parámetros físico-químicos. Dentro de los parámetros microbiológicos, acá vamos a encontrar a todos los criterios que encontramos en la resolución ministerial 591, ¿no? La resolución ministerial 591 establece una serie de criterios microbiológicos y los ha dividido en clases según el peligro para la salud que estos criterios microbiológicos generen, ¿no? Entonces ahí tenemos las bacterias coliformes, Escherichia coli, propiamente dicho, Salmonella, Listeria, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, que son los patógenos que constantemente están asociados a brotes de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿no? Por otro lado, otro componente importante es el componente nutricional. Muchos alimentos son muy preciados porque aportan un determinado contenido de nutrientes, ¿no? Por ejemplo, de vitamina C, de fierro. Y en el caso de los nutrientes, sobre todo de las vitaminas, algunos de ellos son termolábiles, fotosensibles, y su contenido puede disminuir en el tiempo, ¿no? Entonces es importante monitorear cómo evolucionan esos nutrientes con el tiempo, porque obviamente todo fabricante está obligado a rotular sus alimentos y a brindar información veraz en esas rotulaciones. Es decir, por ejemplo, si yo como fabricante indico que mi bebida contiene, por ejemplo, 50 miligramos por cada 100 mililitros de vitamina C, entonces yo tengo que asegurar que el consumidor va a encontrar o va a aprovechar mínimamente esa cantidad que estoy rotulando en mi etiqueta, ¿no? Y para ello debo de asegurarme que en el tiempo que vamos a conocer y que se va a denominar la vida útil del producto, este nutriente no va a alcanzar valores por debajo del nivel que yo indico en mi etiqueta, ¿no? Es importante también monitorear cómo estos atributos de calidad nutricional evolucionan en el tiempo. Y finalmente, el que creo yo más importante, el componente sensorial, ¿no? Sabemos que todo entra por los ojos y también una vez que un alimento llama nuestra atención, inmediatamente lo acercamos a nuestra nariz, percibimos su olor, luego decidimos consumirlo, y si no agrada a nuestro paladar, difícilmente vamos a adquirirlo, vamos a volver a consumirlo. Entonces, estos cuatro componentes no son estables en el tiempo. Algunos varían, algunos componentes, vamos a ver más adelante, se incrementan, o atributos de calidad se incrementan, otros disminuyen, y esa variación, ese incremento, esa disminución, son los que van a definir la vida útil de un alimento, ¿no? Entonces, en un estudio de la vida útil consiste en conocer cómo evolucionan los parámetros, los atributos o parámetros de calidad más importantes de un alimento, y ver y determinar cuándo alguno de estos parámetros, atributos, alcanza valores que son no aceptados o que son no tolerados, ¿no? Muy bien. Continuar con la siguiente diapositiva. Y lo que les venía diciendo, ¿no? Los alimentos son sistemas activos complejos. La calidad es un estado dinámico. Hoy día, en el primer día de almacenamiento, el alimento tiene un nivel de calidad, y con el tiempo esa calidad en la mayoría de los alimentos se desmejora. Existen muy pocos alimentos que con el tiempo su calidad se incrementa. Por ejemplo, conocemos las bebidas alcohólicas, ¿no? Que con el tiempo de almacenamiento se mejora la calidad sensorial. Los quesos madurados es otro gran ejemplo de cómo la calidad se mejora con el tiempo, pero son algunos pocos ejemplos, ¿no? La mayoría de alimentos, con el tiempo, su calidad se desmejora, como lo podemos ver en la imagen de esta diapositiva. Entonces,
Esto nos permite establecer que para la mayoría de los alimentos o bebidas habrá un determinado espacio de tiempo finito en el cual el producto se va a volver inaceptable, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos como vida útil. Este periodo de tiempo durante el cual el alimento sigue siendo seguro y apropiado para su consumo se conoce como la vida útil o caducidad de un alimento, ¿no? Es el periodo de tiempo que transcurre inmediatamente después de la producción del alimento hasta que alguno de los atributos de calidad eh, alcanza valores inaceptables. Ojo, que si bien es cierto, la calidad de un alimento la define el consumidor, nosotros también como fabricantes podemos decir hasta, podemos definir también la calidad de un alimento, ¿no? Porque muchas veces los atributos sensoriales o los atributos de calidad sensorial están definidos por el fabricante, porque vemos que existen una serie de factores, y lo vamos a revisar a lo largo de esta exposición, que pueden hacer que algo que no es aceptado por un grupo de personas sí lo puede hacer aceptado por otras personas. Entonces esos atributos o esas expectativas de calidad sensorial son diferentes para diferentes grupos socioeconómicos, por ejemplo. Entonces ahí quien define la calidad sensorial, hasta dónde el color puede perder su intensidad, hasta dónde el alimento puede dejar de perder su brillo, hasta dónde la textura se puede, digamos, volver más ligera. Ese tipo de, de, de parámetros lo define muchas veces el fabricante. Vamos a verlo. Vamos a ver algunas definiciones puestas por algunos investigadores acerca de lo que es la vida útil. Vamos a ver que son algunas de ellas un poco diferentes. Vamos a ver, por ejemplo, la primera definición, que es del Instituto de Food Technologies, y se define la vida útil como el periodo entre la manufactura y venta al por menor de un producto alimenticio durante el cual la calidad del producto es satisfactoria, ¿no? Es el tiempo en el cual el producto muestra una calidad satisfactoria desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista del fabricante, ¿no? Porque como fabricantes tenemos la expectativa de brindarle lo mejor a nuestros clientes y para nosotros, cuando algunos parámetros, ya sea físico-químicos, nutricionales, microbiológicos, sensoriales, caen por debajo o exceden ciertos valores, nosotros mismos muchas veces indicamos que el producto ya caducó o ya alcanzó el final de su vida útil. Otra definición también importante es la definición de Zinn, que indica que la vida útil es el periodo en el cual, bajo circunstancias definidas, se produce una baja tolerable de la calidad de un producto. Ojo, bajo condiciones o circunstancias definidas, ¿no? Porque como podemos encontrar ahora, todos los alimentos en su etiqueta indican cuáles son las condiciones de conservación. Entonces, bajo esas condiciones de conservación, que esas condiciones de conservación son definidas por el fabricante, nosotros podemos indicar como vida útil de un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura o la humedad son factores que van a influir en la vida útil, ¿no? Si un alimento, por ejemplo, que necesita frío para su conservación, yo lo saco del frío y lo tengo a temperatura ambiente, obviamente la vida útil se reduce a unas cuantas pocas horas, ¿no? Entonces, la vida útil también tiene que ver con ciertas condiciones, como dice el autor, circunstancias previamente definidas. Y acá tenemos finalmente la definición de Reid, que indica que la vida útil es el periodo de tiempo en el cual se alcanza un nivel umbral de alguna propiedad. ¿Cuál es el nivel umbral? Un nivel bajo, ¿no? Mínimamente perceptible de alguno de los atributos o propiedades con los que cuente el alimento. Entonces, a manera general, nos podemos quedar con la definición que se presenta, que es del Instituto de Food Technology del Reino Unido, indica la vida útil o la define como el periodo de tiempo durante el cual el producto alimenticio permanecerá seguro, es decir, va a ser inocuo y retendrá características sensoriales, físicas, químicas y microbiológicas deseadas y además cumplirá con alguna etiqueta que declare los datos nutricionales. Como hemos visto,
esta última definición aborda los 4 componentes de la calidad de un alimento. Luego podemos indicar que también la vida útil debe exceder el tiempo mínimo requerido para que el producto pueda comercializarse, ¿no? Uno de los retos que tenemos como sociedad en estos tiempos es asegurar o garantizar la seguridad alimentaria, que es la seguridad alimentaria no es nada más que poder disponer de calidad y cantidad de alimentos, calidad y variedad también de alimentos en todo momento. Entonces, los tecnólogos, los ingenieros de alimentos siempre estamos preocupados por conservar los alimentos, incrementar la vida útil para que puedan ser trasladados y puedan tener la oportunidad de ser comercializados en lugares donde normalmente estos alimentos no se pueden obtener, ¿no? Por ejemplo, llevar, por ejemplo, un producto a base de fresa en zonas de nuestro país, como por ejemplo en Puno, donde normalmente no crece la fresa, y viceversa, ¿no? Y traer cosas de la región del Puno, como por ejemplo carne de auquenios, ¿no? Que allá crece muy, que allá se crían estos, o se tiene ganadería de este tipo de animales a la costa, en la cual no se adaptan muy bien por el calor, ¿no? Entonces, la preocupación por extender la vida útil es porque siempre estamos pensando en proveer de variedad de alimentos a nuestra población, ¿no? Entonces, la idea de la vida útil es que, o mejor dicho, la idea de asegurar la comercialización de un producto, de garantizar la seguridad alimentaria, es que en el tiempo que requieren estos productos para ser trasladados a zonas más lejanas, el producto mantenga ciertas características de calidad, ¿no? Definidas tanto por el cliente como por el fabricante, ¿no? O sea, la idea es que el producto pueda, una vez que sea producido, sea trasladado y tenga un tiempo prudencial para ser exhibido en anaquel y el cliente el consumidor final lo pueda adquirir y lo pueda consumir en su casa, ¿no? Recuerden que nosotros, no todos los alimentos que adquirimos los consumimos en el momento, ¿no? Hay personas que adquieren alimentos y los consumen a lo largo de una semana, otros a lo largo de 15 días, hay gente que tiene la costumbre de comprar de repente para almacenar para un mes. Entonces tenemos que, la vida útil del alimento tiene que alcanzar tanto el tiempo de traslado del alimento, el tiempo de comercialización del alimento, como el tiempo en que es consumido por las personas, ¿no? La idea se trata de que la vida útil abarque todos estos periodos de tiempo, ¿no? Y en esos periodos de tiempo el alimento conserve todas sus características definidas, ¿no? Físico-químicas, microbiológicas, sensoriales y nutricionales. Ahora, como les comentaba hace un momento, la vida útil de los alimentos se puede ver afectados por factores intrínsecos y factores extrínsecos, ¿no? Los factores intrínsecos son todos aquellos conferidos por el alimento en sí. Por ejemplo, el pH del alimento influye en la vida útil. Ya hemos visto que alimentos que tengan pH más bajos van a tener probablemente una vida útil mayor. La actividad de agua, sabemos que alimentos que tienen una actividad de agua baja tienen una vida útil mucho mayor que los alimentos de una actividad de agua, por ejemplo, por encima de 0,85, ¿no? Que requieren generalmente ser conservados bajo frío, ¿no? Entonces, la actividad de agua es un factor importante que influye en la vida útil de los productos. Los nutrientes, ¿no? Los nutrientes, depende del tipo de nutrientes, ¿no? Hay nutrientes que se pierden por acción del calor, entonces la temperatura de almacenamiento va a influir en la vida útil del producto. Hay otros nutrientes que son fotosensibles, como lo hemos visto, como la vitamina C. Entonces, ahí, por ejemplo, si el producto está empacado, ha sido colocado dentro de un empaque que permite el paso de la luz del sol, por ejemplo, ahí la vida útil va a ser menor, ¿no? Entonces, dependiendo de los tipos de nutrientes que contenga el alimento, la vida útil puede ser mayor o menor, dependiendo de la estabilidad simplemente del nutriente, ¿no?
Luego también la microfibra natural y recuento de los microorganismos supervivientes. La carga inicial del alimento después de que ha sido elaborado también va a influir en la vida útil. Alimentos elaborados o procesados que tengan una vida útil alta, aun cuando éstas cumplan con lo establecido en las normas sanitarias, definitivamente igual van a tener una vida útil menor, ¿no? El uso de preservantes, la bioquímica del producto, todo eso influye en la vida útil del producto. Y entre los factores extrínsecos tenemos generalmente las propiedades del envase, ¿no? Recordemos que el envase es como nuestra ropa, ¿no? Si utilizamos ropa muy ligera, entonces la protección que esta ropa le va a dar a nuestro cuerpo va a ser menor. Igual, si utilizamos envases, por ejemplo, flexibles, la protección que estos le confieren al alimento es menor. En cambio, si utilizamos envases rígidos como una hojalata, la protección que éste le da al alimento va a ser mayor, por lo tanto, se va a ver reflejado en la vida útil. Y los envases dentro de lo que son envases flexibles, tenemos de diferentes materiales. Estos materiales tienen permeabilidad selectiva al oxígeno, al agua, y esto obviamente va a influir en la vida útil. Y también otro factor intrínseco importante son las condiciones de almacenamiento, la temperatura, ¿no? La vida útil de un producto no va a ser igual en Puno, que hace bastante frío, que en Iquitos, ¿no? Que hace bastante calor y bastante humedad, ¿no? Entonces en Puno tenemos frío y baja humedad relativa, y en Iquitos tenemos alta temperatura o mucho calor y alta humedad. Entonces, aun cuando el alimento sea el mismo, sean fabricados en el mismo lote, los alimentos van a tener diferente vida útil si es que se mandan a Puno y si es que se mandan a Iquitos. Entonces, también hay que considerar esos factores, la temperatura, la humedad, el oxígeno, la luz, porque todos ellos pueden influir en la vida útil de un alimento. Vamos a ver cómo afectan estos factores, ¿no? Dice, los factores intrínsecos se encuentran influenciados por variables como tipos y calidad de la materia prima, formulación del producto y su estructura, ¿no? Los factores intrínsecos son todos los que son aquellos que se encuentran dentro del producto y que nosotros vamos a, de repente, controlar o generar durante el procesamiento, el proceso de elaboración del producto, ¿no? Muchos productos son acidificados para poder incrementar su vida útil. En muchos productos se aplican conservantes que incrementan la vida útil. En muchos productos, por muchos procesos de elaboración de productos se aplican tratamientos térmicos que tienen efecto letal sobre las bacterias, o dependiendo del productos que tienen conservantes naturales, ¿no? Como por ejemplo el ajo, la cebolla, etc. Entonces, dependiendo de la calidad de la materia prima y el proceso de elaboración, estos factores intrínsecos van a estar encontrando condiciones para poder incrementar la vida útil, que es lo que se espera, ¿no? Cuando nosotros procesamos un alimento, lo hacemos con la finalidad de extender la vida útil, y ahí jugamos con todas estas barreras tecnológicas, como por ejemplo conservantes, flora competitiva, un valor F de un tratamiento térmico, con el pH, con la actividad de agua, jugamos con todos estos factores con la finalidad de incrementar la vida útil. Y los factores extrínsecos, como habíamos dicho, son todos aquellos que el alimento enfrenta durante su distribución: temperatura, humedad relativa, ¿no? Y también el manipuleo mecánico que se le da durante toda la cadena de su distribución. Como ya hemos visto, que conocer la vida útil o estimar la vida útil de los alimentos reviste mucha importancia, durante el paso de los años se han postulado muchas metodologías, ¿no? Estas metodologías se han propuesto con el objetivo de estimar la vida útil y proveer la información veraz al consumidor en qué fecha o antes de qué fecha debe de consumir el producto, de tal manera que el producto le pueda brindar todas esas características de calidad que espera encontrar el consumidor. Eso es el principal objetivo de determinar la vida útil.
¿no? La pérdida de aceptabilidad no significa necesariamente que el producto no sea apto para el consumo. Esto es muy importante. Muchas veces siempre me preguntan, ¿no? Profesor, por ejemplo, yo soy profesor universitario y me preguntan a mis alumnos, profesor, por ejemplo, se vence mi conserva y yo cuántos días más, cuánto tiempo más lo puedo consumir, ¿no? Y entonces la respuesta es ningún día más. ¿Por qué? Porque no es necesario, no es, la vida útil no se pierde cuando el producto deja de ser inocuo, o sea, o cuando el producto deja de ser seguro, ¿no? La vida útil se pierde, un alimento se pierde cuando cualquier parámetro de atributo de calidad está o alcanza valores que no son aceptados por el fabricante o por el consumidor. Y generalmente la calidad, la vida útil, la van a determinar los fabricantes. Vamos a ver por qué más adelante, ¿no? Si es cierto, existen normativas, existen normas que establecen parámetros físico-químicos, microbiológicos. Muchos de los estudios de vida útil terminan resolviéndose termina resolviéndose por temas o por parámetros sensoriales. Según los autores Kilkas y Subramanian, el 80% del estudio de vida útil puede estimarse a través de pruebas sensoriales. Entonces, toda pérdida de calidad microbiológica o físico-química se puede determinar también por pruebas sensoriales. Y para parámetros sensoriales no hay valores límites, ¿no? Hay valores máximos ni mínimos, no hay ninguna normativa que establezca valores límites, ¿no? Lo que sí existe es algunas metodologías propuestas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la mayor cantidad de estudios se define, la mayor cantidad de estudios de vida útil, la vida útil se corta de un alimento, se define por un parámetro sensorial. Estos parámetros sensoriales generalmente lo establecen los fabricantes, ¿no? Eh, y para poder determinar esta vida útil, desde el punto de vista sensorial, se hace importante, se hace indispensable que se establezca estándares que separen lo aceptable de lo no aceptable, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos carnes curadas, ¿no? Una carne curada, un color rosado, y al otro lado tenemos carne que no ha sido curada y miren, el color es diferente, ¿no? Alguien me puede decir, si yo le tapase el lado del izquierdo, o la imagen donde está la carne rosadita, alguien me podría decir, oye, pero lo del lado derecho también está aceptable, ¿no? Sí, pero porque no vimos lo otro, ¿no? Entonces, entre toda la gama, por ejemplo, en caso de este ejemplo, en toda la gama de tonos, rosa a rojo oscuro que puede tomar la carne, hay que establecer un límite, hay que decir, bueno, idealmente debe ser rosa, eso es lo ideal, pero cuando ya alcance este color, este tono de rojo, ahí hay que establecer como máximo tolerable esta tonalidad. Eso es lo que se precisa para poder establecer esos máximos tolerables, o mínimos también pueden ser tolerables, para poder estimar la vida útil de los alimentos. Entonces vamos a ver qué metodologías se han propuesto, ¿no? Vamos a ver, como les dije, de las más empíricas hasta las más, digamos, hasta las más técnicas, ¿no? Vamos a ver la primera, dice la primera metodología, que todas, ojo que todas son válidas, la primera metodología es utilizando tablas o valores de referencia. Existen dos tablas importantes en la cual uno puede encontrar cualquier alimento y al costado ya está definido su vida útil. Estas tablas obviamente han sido elaboradas por gente experta, ¿no? Uno de ellos es Clavusa, que es creo que de los pioneros en el desarrollo de pruebas de vida útil, ¿no? Entonces existe una tabla elaborada por este señor en las cuales se establece la vida útil para diferentes tipos de alimentos. Otras tablas también que se dan, como por ejemplo las que hemos visto, la que estamos presentando, que es una tabla para algunos alimentos perecibles, elaborada por la FDA de los Estados Unidos. Y también hay otras tablas elaboradas por el Army de los Estados Unidos. Entonces, tenemos tablas
tablas en las cuales se define la vida útil. Pero estas tres tablas son de alimentos que se comercializan en el mercado norteamericano, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, de repente, si yo quiero, oye, ¿cuánto tiempo me dura, por ejemplo, un charqui de alpaca? No, no vamos a encontrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un alimento que consuma normalmente en los Estados Unidos. Oye, yo quiero determinar el tiempo que me dura mi néctar de manzana con maca. No, no hay, porque la maca no es un alimento que se consuma comúnmente en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué se hace para los alimentos que están fuera de esta lista? Normalmente lo que se hace es estimarla, la vida útil, a partir de un alimento similar. O sea, no tengo néctar de maca con manzana, pero bueno, ¿cuánto tiempo de vida útil tiene el néctar de manzana? Ah, ya, muy bien. Entonces, similar vida útil se le da al néctar de maca con manzana. Si no existiera el néctar de mango en esa lista, bueno, el mismo tiempo de vida útil se le puede asignar al néctar de mango. Pero esto tiene bueno, hay un error grande acá, ¿no? Por ejemplo, la tecnología que puede utilizar el establecimiento de Estados Unidos que elabora, por ejemplo, el néctar de manzana, no es la misma tecnología, ni siquiera la misma calidad de materia prima que emplea el establecimiento acá en Perú que elabora néctar con manzana. Entonces ya hay un gran sesgo, ¿no? Entonces no es lo mismo, ¿no? Entonces, pero es un estimado, ¿no? Como se dice, estimación. Luego, la otra metodología es la estimación mediante asignación de turnover, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ya no utilizamos listas. Acá, por ejemplo, muchas veces hemos aplicado esta técnica, ¿no? Por ejemplo, cuando tramitamos un registro sanitario, se nos exige que nosotros indiquemos cuál es la vida útil del producto, ¿no? Y a veces ni siquiera lo hemos pensado. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, oye, yo tengo acá, por ejemplo, este es un néctar de mango. Ah, ok, entonces voy al supermercado, agarro una botella de néctar de mango de la competencia y veo, ah, ya, me han establecido, qué sé yo, 6 meses. Ah, muy bien, entonces el mismo tiempo le voy a asignar yo a mi producto. Pero nuevamente nos encontramos con el sesgo de que el nivel de tecnología con la que se maneja el proceso de producción es diferente. Las instalaciones son diferentes, el nivel de entrenamiento del personal es diferente, entonces sigue siendo un cálculo muy engorroso. Otra forma de establecer la vida útil de los productos es utilizando de quejas del consumidor. En alguna oportunidad, un establecimiento donde trabajé hizo uso de esta metodología para poder estimar la vida útil. Nosotros, como les hice el ejemplo al inicio, enviamos producto a todo el Perú y teníamos que en zonas de mucho frío el producto duraba incluso más tiempo del que nosotros habíamos establecido como vida útil. Y en zonas de mucho calor, como el Piura, Tumbes, y en zonas de mucho calor también, como por ejemplo Iquitos, donde hay calor húmedo, entonces la vida útil era por debajo del que nosotros habíamos establecido. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es eh, conversar y llamar a los clientes, a los distribuidores potenciales que tenían, a los distribuidores más grandes que teníamos, perdón, en diferentes partes de nuestro país, ¿no? Y empezamos a ver con ellos cuánto era, digamos, en cuánto tiempo el producto se mantenía estable y en cuánto tiempo ellos empezaban a tener quejas o reclamos de calidad del producto, ¿no? Hicimos una tabla en diferentes zonas de nuestro país y llegamos a establecer la vida útil. Obviamente, acá la vida útil se establece siempre el menor tiempo. Por ejemplo, si acá en Lima yo decía que mi producto me duraba 6 meses, podía yo llamar a Puno y mi distribuidor me decía, no, que allá le duraba 9 meses, ningún problema. Pero llamaba, por ejemplo, a Iquitos y me decían, no, que allá en 4 meses ya se echaba a perder. Entonces yo tenía datos 4 meses, 6 meses, 9 meses. Yo tenía para asegurarme que mi producto, porque uno cuando elabora un producto y ve y lo vende, no sabe si se va a ir al norte, al sur, al centro, no sabe. Entonces, pero yo lo que sí sabía es cuánto me duraba en diferentes zonas del país. Entonces lo que hicimos es colocar la vida útil como el menor tiempo
el tiempo que duraba bajo las peores condiciones de almacenamiento. Y nos evitamos problemas de quejas, ¿no? Es una metodología que se suele emplear, ¿no? Y para eso no es nada más que llamar a nuestros distribuidores en diferentes partes del país y ver la incidencia de quejas o reclamos. Otra, ya acá empiezan las metodologías más, un poquito donde, que se basan en un poquito más de ciencia. Otra metodología son las pruebas directas a tiempo real. ¿Qué hacíamos? Por ejemplo, terminábamos el lote de producción, de elaborarlo, inmediatamente lo almacenábamos, ¿no? Ya sea el producto, si es perecible, una refrigeradora, una congeladora, y si es un producto no perecible, a temperatura ambiente. Y nosotros monitoreábamos a lo largo de la vida útil que nosotros habíamos asignado el producto, así copiando las metodologías anteriores, nosotros hacíamos el monitoreo al mes, a los 2 meses, hasta que el producto alcanzaba su vida útil. Y ahí, de esa forma, viendo cómo se evolucionaban los parámetros, pH, acidez, recuento microbiológico, color, consistencia, etcétera, nosotros determinábamos en qué momento alguno de todos esos parámetros de calidad caían, ¿no? Pero lo hacíamos en Lima. Entonces, nuevamente, generalmente el tiempo que le habíamos asignado de vida útil era el tiempo de conservación que nosotros eh, encontrábamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno hace este estudio y el producto no sale de la fábrica, entonces el producto no está haciendo, no ha sufrido el estrés que sufre todos los alimentos cuando salen al mercado, ¿no? En el mercado, por ejemplo, ya en nuestros almacenes hay un tiempo, si los alimentos son perecibles, hay un tiempo que sacamos de la cámara hasta que llegue al termoquín, ¿no? Por ejemplo, hay un tiempo en el cual se pierde la cadena de frío, que en algunas fábricas es un tiempo muy cortito y en otros puede ser un tiempo muy largo. Ahora, el tiempo de distribución, ¿no? El tiempo de distribución también, sabemos que a veces los termoquines, la temperatura pues, puede alcanzar valores 1 o 2 grados más altos que la cámara de refrigeración o de congelación. Entonces, ahí hay también un estrés. Luego el azufre y el apilamiento, ¿no? El manipuleo y el apilamiento, ¿no? A veces hay empresas que no tienen tantas unidades de distribución y atiborran de productos la tolva, ¿no? Hay otras que sí tienen varias unidades y incluso la tolva ya está condicionada con estantes para poder colocar los alimentos. Entonces, hay un estrés que sufre el alimento y ese estrés se ve reflejado en la vida útil, ¿no? Cuando uno recupera su producto del mercado y lo somete a un estudio de vida útil, definitivamente la vida útil siempre es menor que un producto que nunca salió de planta, ¿no? Entonces, esa era la prueba a tiempo real, ¿no? Las pruebas extremas es aquella que se realizaba considerando el estrés que sufría el producto. Y para productos que tienen una vida útil de más de 45 días, ahí pues es importantísimo acelerar el deterioro, ¿no? Porque no podemos estar esperando mucho tiempo para conocer la vida útil de un producto. Por ejemplo, hay alimentos en conservas que pueden durar, hasta he visto conservas con 4 años de fecha de vencimiento, 3 años. No vamos a estar 3, 4 años esperando para poder determinar la vida útil de mi producto, ¿no? Ahí, ¿qué hay que hacer? Hay que exponer al alimento condiciones de abuso, ya sea de temperatura o ya sea de humedad, para que esas condiciones de abuso aceleren el deterioro y en un tiempo más corto nosotros podamos observar algún cambio en el alimento. Pero cuando hacemos pruebas aceleradas, tenemos que tener una data mayor, ¿no? Generalmente, cuando utilizamos como condición de abuso la temperatura, generalmente tenemos que exponer el producto a 3 temperaturas diferentes de almacenamiento, ¿no? Y generalmente pensamos siempre a una temperatura de almacenamiento más 10 grados. Es decir, si el producto ha sido diseñado y en las condiciones de almacenamiento se indica
que debe ser almacenado a 20 grados centígrados, temperatura ambiente, lo que vamos a hacer para estimar la vida útil acelerada de ese alimento es exponerlo a temperatura ya no de 20, sino de 30 grados. Otra cantidad de productos lo almacenaremos a 40 grados, así vamos subiendo de 10 en 10, y otro a 50 grados. Y vamos a recoger a 3 temperaturas diferentes una data de cómo evolucionan cada uno de los parámetros de calidad, y después, utilizando ecuaciones, vamos a hacer los cálculos para determinar la vida útil. Vamos a ver cómo se aplican esas ecuaciones más adelante. Pero una prueba acelerada consiste en exponer el alimento a condiciones de abuso, de humedad generalmente o de temperatura. Y en esas condiciones de abuso, en ese tiempo en el cual vamos a someter al alimento a condiciones de abuso, nosotros tenemos que evaluar los parámetros de calidad de la misma forma que lo hicimos en las pruebas a tiempo real, ¿no? Ahí en las pruebas a tiempo real, durante el almacenamiento, veíamos pH, acidez, peróxido, olor, color, sabor, consistencia y indicadores microbiológicos. Igual se hacen en condiciones aceleradas, solo que acá tenemos a 3 temperaturas diferentes, ¿no? Muy bien, ¿en qué consiste un estudio de vida útil? Acá tenemos un estudio de cómo es que procedemos, porque también trabajo en un laboratorio acreditado, del cual hacemos muchos de estos servicios. ¿Cómo es que se procede cuando se realiza un estudio de vida útil, ¿no? Primero hay que determinar cuáles son las principales vías de deterioro y de las reacciones químicas relacionadas. O sea, según el tipo de alimento, nosotros tenemos que ver según la composición que pueda tener el alimento, según sus características de envase y según sus condiciones o sus requerimientos de almacenamiento, nosotros tenemos que ver qué atributos de calidad son importantes de controlar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la ficha técnica de los alimentos colocamos una serie de parámetros y listados grandes, ¿no? Por ejemplo, parámetros físico-químicos, colocan, he visto en la ficha técnica, 6 o 7 parámetros físico-químicos. Parámetros microbiológicos, igual. Parámetros sensoriales que son clásicos, ¿no? Olor, color, sabor, textura y aspecto, ¿no? Son 5. Entonces, controlar tantos parámetros, atributos de calidad hace el estudio que sea muy costoso, ¿no? Pero sabemos por la experiencia que tiene el fabricante y también por la experiencia que tienen los laboratorios realizando este tipo de estudios, ya se sabe cuáles son las principales causas de deterioro. De tal manera que no evaluamos, en un estudio de vida útil no se evalúan todas las características de calidad de un producto, sino se evalúan aquellas características que son más importantes y que influyen o que inciden en la vida útil del producto, ¿no? Entonces se selecciona. Luego de que seleccionamos estas características o atributos de calidad que influyen directamente sobre la vida útil del alimento, lo que hacemos es almacenar el alimento a tiempo real en las condiciones que el fabricante establece como adecuadas para su almacenamiento, y se hace un análisis de estos atributos o parámetros de calidad al tiempo cero y luego en 4 momentos diferentes, ¿no? Generalmente, para que exista significancia estadística, por lo menos se tienen que recoger la vida útil como mínimo, en 5 momentos diferentes de la vida útil del alimento, ¿no? Ahora, esos momentos generalmente deben de concentrarse, debe ser al inicio siempre se debe analizar, y las otras 4 medidas de la calidad del alimento se deben de concentrar más o menos en los periodos en los cuales el alimento empieza a mostrar ciertos cambios, ¿no? Por ejemplo, un queso fresco tiene una vida útil aproximada de 15 días, ¿no? Por ahí puede haber quesos que encuentran con 11 días de vida útil, he visto también quesos con 17 días, pero de manera general, y al menos por lo que yo he trabajado también en el área de lácteos, conozco que los quesos frescos duran 15 días, ¿no? Entonces, si yo tengo que analizar en 5 momentos diferentes, y sé que a partir más o menos del día 11, 12 van a haber cambios, entonces
yo hago análisis al tiempo cero, en el día cero, cuando el alimento está recién elaborado, y luego puedo empezar el día 8, ¿no? Hago el día 0, día 8, puedo subir ahí al día 12, ¿no? 8, no, 8, 11, bueno, 11, luego del 11 me voy al 14, ya 8, 11, 14, 17, y de repente si tengo un punto más me voy al 20. Pero la mayor cantidad de ensayos los estoy realizando, o de controles, los estoy realizando en los días en que empiezan a aparecer los cambios. Ustedes saben que para que ocurra una reacción tiene que haber un periodo de inducción, y en ese periodo de inducción no se manifiestan los cambios. Por eso yo cuando hago un diseño de un estudio de vida útil de un alimento, entre el primero y el segundo control de los parámetros o atributos de calidad, establezco un tiempo bien largo. Y después, en la medida que el alimento ya va a alcanzar su vida útil aproximada, ahí es donde empiezo a concentrar la mayor cantidad de controles, ¿sí? De tal manera que me permita determinar con mayor exactitud la vida útil de los alimentos. Y una vez que ya hice los controles, tengo que conocer cuál es la cinética de las reacciones de deterioro, ¿no? En alimentos, generalmente, las reacciones de deterioro generalmente siguen un orden cero o un primer orden de reacción. Entonces, ¿cómo hay literatura, vamos a ver más adelante, ya establecido que aquellos causas de deterioro, ya establecido el orden de reacción que siguen las causas de deterioro más comunes, pero vamos a ver que no están todas, ¿no? Entonces, cuando no conocemos cuál es la causa, qué cinética de reacción sigue la causa de deterioro, tenemos que estimarla con ajustes lineales que lo vamos a ver. Luego que ya conozco la cinética de deterioro, voy a ver cuál de todos los atributos de calidad alcanza un valor máximo con mayor rapidez, o alcanza un valor mínimo con mayor rapidez. A ese atributo o parámetro de calidad que hace que el alimento pierda la vida útil con mayor rapidez, lo vamos a denominar criterios de falla, ¿no? Pero para poder de conocer el criterio de falla, tenemos que conocer los valores máximos o mínimos establecidos. Y estos valores máximos y mínimos están generalmente en normativas. De los valores máximos de microorganismos, tenemos ahí la resolución mineral 591 que nos da cuáles son esos límites. Para los parámetros fisicoquímicos tenemos algunas normas, ¿no? Por ejemplo, para productos de panificación, tenemos la resolución ministerial 1020, ¿no? Con su modificatoria, que establecen valores máximos de humedad para panes, bizcochos, galletas, etcétera, ¿no? Ahí tenemos algunos datos. Hay algunas normas técnicas, por ejemplo, de embutidos, que establecen valores máximos de peróxidos. Entonces, tenemos que buscar la normativa que nos provea esos valores máximos que no deben de, o valores mínimos que no deben de ser excedidos por los atributos o parámetros de calidad. Y luego, cuando ya he conocido esos límites, esos valores máximos o mínimos, he identificado cuál es el atributo que alcanza más rápido esos valores o que se constituye en el criterio de falla. Luego, con eso puedo determinar la vida útil a través de ecuaciones. Y vamos a ver cuáles son esas ecuaciones. Yo les decía que la cinética, en lo que es la cinética de deterioro de los alimentos, generalmente estos alimentos siguen una cinética de primer o de orden cero, de primer orden, ¿no? Ahora, para evaluar la vida útil de los alimentos utilizamos la ecuación de cinética enzimática o cinética química, que es la que encontramos acá. Tenemos la derivada del atributo de calidad en función del tiempo, es igual a más o menos a una velocidad de deterioro, que es K, por el atributo de calidad elevado a la n, donde n es el orden de reacción. Entonces, miren, en esta ecuación tengo atributo de calidad A, tengo tiempo, tengo velocidad de deterioro y tengo orden de reacción. Si yo quiero determinar la vida útil del tiempo, tengo que conocer cómo evoluciona el atributo de calidad, tengo que conocer el orden de reacción y tengo que conocer la velocidad de
deterioro. Vamos a ver cuáles son esos órdenes de reacción. Ya les había adelantado que pueden ser de reacción orden 0 o primer orden. Vemos esta ecuación, esta ecuación, si nosotros reemplazamos n por 0 y la integramos, esta ecuación queda de la siguiente manera. La calidad inicial, la calidad final del alimento está dado por su calidad inicial más la velocidad y por el tiempo que puede transcurrir. Esto es cuando el atributo de calidad es positivo, cuando el atributo de calidad se incrementa con el tiempo, ¿no? Y es negativo cuando el atributo de calidad disminuye con el tiempo, ¿no? Ojo, observemos que la velocidad de deterioro es igual a la pendiente de la curva. Ahora, ya la literatura ha establecido algunas reacciones de deterioro que persiguen el orden 0, ¿no? Por ejemplo, la degradación enzimática sigue un orden de reacción 0, el pardeamiento no enzimático sigue un orden de reacción 0, la oxidación de los lípidos que lleva al desarrollo de olores rancios sigue también un orden de deterioro 0. Entonces ya la literatura nos ayuda, pero si no lo conocemos, si el atributo la reacción de deterioro que limita la vida útil del alimento no está acá, entonces tenemos que determinar si sigue un orden 0 o un primer orden. Ahora, el primer orden, si nosotros nuevamente volvemos a la ecuación, si integramos esta ecuación, pero para ahora reemplazamos en donde encontramos n, lo reemplazamos por 1, ahí sí tendríamos derivada de a entre a es igual a k por derivada del tiempo. Integramos eso y nos queda esta ecuación. El logaritmo neperiano de la calidad final va a ser igual al logaritmo neperiano de la calidad inicial más k por el tiempo. O positivo cuando el atributo de calidad se incrementa, negativo cuando el atributo de calidad disminuye. Ahora, ¿qué reacciones de deterioro siguen un primer orden? Las reacciones de crecimiento y muerte microbiana, la rancidez en ensaladas y vegetales secos, las pérdidas de vitamina y de calidad proteica, y la degradación enzimática sigue en un orden de reacción 1. Entonces ya tenemos algo, hay una ayuda que nos da la literatura. Pero también dice la literatura que pueden existir otros órdenes, ¿no? Por ejemplo, y que estos órdenes pueden ir desde 0 hasta 2. Dice, existen muy pocos datos para describir la degradación de alimentos por otros órdenes diferentes de 0 o orden 1. La literatura nos indica, por ejemplo, Tecla USA, que hizo una de las tablas donde establece valores de referencia, indicó que en el campo de la cinética de oxidación de lípidos, generalmente sigue un orden medio, en donde n es igual a un medio o 0.5. Y Lee y sus colaboradores describieron la degradación de la vitamina C en alimentos líquidos, como jugo de tomate o fórmulas envasadas para infantes, por una reacción de segundo orden. Sí, pero estos son casos muy, muy puntuales. Generalmente, los alimentos siguen una cinética de orden 0 o una cinética de primer orden. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para que un poco nos aclare este panorama. Vamos a ver un caso de estimación de la vida útil a tiempo real, ¿no? Acá vamos a leer el enunciado: el desarrollo de un nuevo producto lácteo. Se estima que el atributo de calidad a controlar es el crecimiento de Staphylococcus aureus. Dice, el nuevo producto está pensado en ser mantenido en condiciones de refrigeración. Ojo, esto está establecido en etiqueta. Y 4 grados en refrigeración. Y el límite máximo de crecimiento permitido para ese microorganismo es de 1,5 por 10 a la 7 UFC gramos. ¿No? Esto lo encontramos, bueno, este dato no ha sido extraído directamente de la 591, pero para el caso, si fuera un alimento que nosotros quisiéramos calcular, podemos extraer el valor máximo, el M, ¿no? El M, no el M mayúscula, sino el M de minúscula de la norma 591.
Entonces, miren, conocemos la temperatura a la cual deseamos hallar la vida útil, conocemos ya el atributo de calidad que define la vida útil y tenemos el valor máximo que puede alcanzar este atributo de calidad. Entonces, bueno, sigue el enunciado, dice, para determinar la vida útil se emplea una prueba a tiempo real durante 18 días de almacenamiento, dice, con los datos que se muestran en la tabla de continuación, calcúlese la vida útil del producto. Entonces, miren, tenemos, acá se han hecho 2, 4, 6 controles de la calidad del producto. Se han hecho el día 0, el día 5, el 9, el 12, el 15 y el 18. Y se ha evaluado el recuento de Staphylococcus aureus. Cuando el producto recién se elaboró, tenía 1000, y luego, después que pasó el tiempo, llegó hasta una población de 8.128.305 después de 18 días. Obviamente estos son datos de un ejemplo de un trabajo que encontré en internet, pero no son datos reales, no va a crecer tanto Staphylococcus aureus en un alimento en 18 días, ¿no? Pero sirven para poder desarrollar y aplicar las fórmulas y para poder, digamos, establecer una metodología para la determinación de vida útil a tiempo real. Muy bien, entonces tenemos los controles, cada cuánto tiempo se han hecho y el crecimiento microbiano. Vamos a suponer que nosotros no sabemos, ya hemos leído que la muerte y el crecimiento microbiano siguen una cinética de primer orden. Pero vamos a suponer que nosotros no sabemos, o que la literatura no ha definido si sigue un orden cero o un primer orden. Entonces nosotros lo que hacemos es graficamos el recuento microbiano, la cantidad de microorganismos con respecto al tiempo. Y tenemos ahí los puntos, ¿no? En el tiempo cero tenemos 1000, en el 5 en el 5 días tenemos 9993, y en el día, ¿cuánto es? Día 18, más o menos 8.128.305. Acá tenemos los valores que hemos obtenido del recuento microbiano. Entonces, a esta gráfica lo que le hacemos es un ajuste lineal y determinamos el valor recuadrado. En este caso nos da 0,5233. Este es el coeficiente de correlación. Ya, esto es considerando un orden cero de reacción. Hacemos la misma gráfica, pero considerando ahora una reacción de primer orden. Entonces ya, acuérdense, en la ecuación de primer orden, nosotros teníamos que sacar el logaritmo neperiano a la población microbiana. Y acá tenemos el tiempo igual, 0, 5, 9, 12, 15 y 18, pero a la carga microbiana ahora le hemos sacado el logaritmo neperiano. Tenemos el valor 6.9078 hasta llegar al 15.9109. Y lo graficamos. Una vez que está graficado, hacemos el ajuste lineal y obtenemos ahora un coeficiente de correlación 0.9991. Entonces, como el coeficiente de correlación es mayor con una ecuación, una gráfica de primer orden, entonces de esta manera nosotros vamos a poder conocer o identificar que el crecimiento microbiano persigue una cinética de primer orden, ¿no? Entonces, nos olvidamos de todo lo que hicimos con orden cero y vamos a trabajar con una ecuación de primer orden para poder estimar la vida útil del producto. Muy bien. Entonces, pero acuérdense que esta gráfica, esta ecuación que nos bota el Excel, no es la ecuación de crecimiento microbiano, porque acá estamos graficando en el eje de las X, tiempo, y en el eje de las Y estamos graficando el logaritmo del número de microorganismos. Entonces, en realidad estamos trabajando un len de Y, ¿no? Donde Y es el número de microorganismos y X es el tiempo. Entonces, de esta ecuación, si nosotros igualamos con la ecuación de cinética, ojo que acá estamos viendo que el atributo de calidad se incrementa con el tiempo. Entonces vamos a igualar la ecuación de cinética, ¿se acuerdan acá? Cuando el atributo de calidad se incrementaba,
Acá estamos en este caso, la ecuación len de A es igual a len de A sub 0 más K por el tiempo. Entonces, con esa ecuación, nosotros vamos a igualar y ¿qué podemos identificar? De esta ecuación vamos a identificar que la velocidad de deterioro, ¿cuál es la velocidad de deterioro? 0.5062. Esta es la velocidad de deterioro. Recuerden que para determinar la vida útil tenemos que conocer la cantidad inicial del atributo de calidad, la cantidad final, no, la cantidad inicial, la cantidad final y la velocidad de deterioro. Y podemos determinar la vida útil. Ya hemos, con la gráfica, con esta gráfica, perdón, ya hemos determinado la velocidad de deterioro, 0.5062. Más tenemos la cantidad inicial. La cantidad inicial, esta la tenemos de acá, de la tabla. La cantidad inicial, ¿cuánto es? 1000, ¿no? La cantidad inicial es 1000 unidades formadoras de colonia. ¿Y cuál será la cantidad final? La que el producto no puede sobrepasar, 1.5 por 10 a la 7. Entonces, con esos valores, ahora nosotros vamos a determinar la vida útil. Mira, vamos a reemplazar, donde vemos la cantidad final, 1,5 por 10 a la 7 unidades formadoras de colonia. La cantidad inicial es 1000 o igual a 10 a la 3. K es 0.5062 y despejamos el tiempo y vamos a obtener, acá tenemos los datos, despejamos el tiempo, nos queda esta ecuación, reemplazamos y nos queda, acá están los datos de la cantidad inicial, y nos queda que la vida útil del producto es de 18.99 días, ¿sí? Ahora, en lo que es vida útil, siempre se redondea al valor inmediato inferior. Nos sale 8.99, esto es 18 días. No podemos decir que es 19 días porque no alcanza ese valor. Entonces, con 18 días, 18 días es el tiempo que nosotros sí podemos asegurar que el producto su atributo de calidad van a estar dentro de ciertos valores aceptables. Es así como se calcula la vida útil a tiempo real. ¿No? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, este fue un estudio que realizamos a una empresa que elaboraba productos llevaba alimentos elaborados, o sea, comida, a obras de construcción. Y ellos transportaban el producto en coolers, ¿no? Coolers grandes. Y estos coolers salían, por ejemplo, en este caso de la ensalada salía refrigerada de, de la planta, ¿no? De la cocina central, pero se colocaban en los coolers, pero en los coolers no iba hielo, no iba nada, simplemente el cooler era una caja que aislaba térmicamente a las bandejas que contenían la ensalada, ¿no? Las bandejas ya estaban en porciones individuales, pero no enfriaba, ¿no? Entonces, el contratante, la obra contratante le pidió a este concesionario que indique cuál es el tiempo máximo de vida útil que tenía este producto, ese alimento elaborado, en este caso una ensalada. Y ahí empezamos a hacer el estudio, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, uno de los atributos que se disparaba era el índice de peróxidos, ¿no? Y había un límite de 5.000 equivalentes por kilogramos de grasa. Muy bien. Entonces, para poder hacer este estudio, nosotros almacenamos el producto en las mismas condiciones, o sea, dentro de un cooler, pero sin ningún tipo de elemento que enfríe el producto. Lo que hicimos es evaluar el índice de peróxido, ¿no? Tenemos 0.3, 0.5, esto cada 2 horas, ¿no? Y logramos, hicimos esta gráfica tanto para orden 0 como para primer orden, porque no queríamos comprobar
qué cinética de orden perseguía. En el caso de orden 0, el R cuadrado fue de 0.8564. Para el caso de primer orden, 0.9746. Entonces, confirmamos que el desarrollo, la rancidez, persigue una cinética de primer orden. Entonces, con esta ecuación, hicimos el mismo procedimiento que con el producto lácteo anterior y determinamos de la ecuación la pendiente 0.4624, esa es la pendiente, y ahora como es acá hay un error, como es cinética de orden 0, tenemos que aplicar la cinética de, acá teníamos que haber aplicado las cinéticas de primer orden, ¿no? En la misma ecuación, len de y acá, bueno, podemos aplicarlo, vamos a aplicar la misma ecuación. Acá tenemos len de A menos len de A sub 0, len de A sub 0, entre K. Y aplicando esta ecuación, permítanme, a ver si acá también la aplicamos. Acá también vamos a ver len de A menos len de A sub 0. Acá tenemos len de 5 menos logaritmo neperiano de 0.3 entre 0.44624. A ver, vamos a hacer el cálculo. A ver si me pueden ayudar. A ver, vamos acá con la calculadora. Vamos a poner calculadora acá estándar, científica. Vamos a ver, ya está. Logaritmo neperiano. ¿Dónde está el logaritmo neperiano? Acá está, logaritmo neperiano, no. Ya, de 5, logaritmo neperiano de 5, tenemos que es 1.6094. Y ahora vamos a borrar. Y vamos a hacer 0.3 logaritmo neperiano. Y nos sale menos, más, nos sale menos 1.2, pero como acá ya hay menos, entonces esto se va a sumar, más 1.204, redondeando, y nos sale 2.8134, y este 2.8134 lo dividimos entre 0.4624 y nos sale 6.08. Está bien, esto está bien, 6.08, y lo redondeamos a 6 horas. Muy bien. Muy bien, vamos a grabarlo entonces. Y nos sale 6 horas, ¿no? Entonces también en este caso, la rancidez sigue una cinética de primer orden, ¿no? Una cinética de primer orden, ¿sí? Y el tiempo de vida útil es de 6.0 horas, ¿no? Y esto, cuando ya después, bueno, me acuerdo que fue un servicio, lo mandamos, el resultado fue aceptado porque sí, en 6 horas también ellos el fabricante, el concesionario había establecido que en 6 horas el producto estaba bien, pero después, buscando información, bueno, ya cuando más adelante, o sea, no necesariamente por el trabajo, sino buscando información, revisando el estándar SerSafe, ellos establecen que la vida útil para un alimento que requiere frío para ser refrigerado, que requiere ser conservado en refrigeración, cuando un alimento pierde o sea, es sacado del frío, un alimento dice, estándar SerSafe debe descartarse a las 6 horas. O sea, sin querer, lo que hicimos acá es comprobar esas 6 horas que establece
el estándar SAT-6 de como vida útil de un alimento elaborado. Pero ojo, estas 6 horas empiezan desde que el alimento sale del establecimiento, o sea, desde que sale del concesionario hasta que llega a la obra y hasta que lo come el operario, no deben pasar más de 6 horas. Después de 6 horas debe de descartarse. Y acá también vamos a ver otro ejemplo de pruebas aceleradas de vida en anaquel, ¿no? Acá recordar que esta es una de las metodologías más empleadas, ¿no? Porque generalmente los alimentos procesados son alimentos muy estables, ¿no? Y esta metodología, como se aplica a alimentos que son muy estables, involucra el someter a los alimentos a condiciones de abuso, ¿no? Y monitorear sus parámetros y atributos de calidad. Dice, los métodos acelerados se basan en la ley de Van Hoff, que indica que un incremento de 10 grados centígrados en la temperatura de almacenamiento de un alimento puede duplicar o triplicar la velocidad de los procesos de deterioro. O sea, en la medida que yo incremente 10 grados la temperatura, la velocidad se va a duplicar, se va a triplicar, entonces por eso yo voy a poder ver en ese poco tiempo, voy a poder ver que el producto alcance en alguno de sus parámetros el fin de su vida útil. Dice, este tipo de prueba exige un efectivo diseño de estudio en lo que respecta al parámetro que vamos a controlar, la forma como lo vamos a medir, la frecuencia de la medición, cantidad de muestras, condiciones de almacenamiento, el tiempo, etcétera, ¿no? Lo que hemos comentado. Dice, esta metodología no está exenta de problemas. Entre más rápido se induzca el deterioro, más alejados de las condiciones normales, la confiabilidad puede ser menor. O sea, tampoco porque queremos acelerar el deterioro vamos a elevar la temperatura, ya no 10, sino 20, 30, 40, no. Por eso lo más recomendable es utilizar una temperatura de almacenamiento más 10 grados, de almacenamiento más 20 y almacenamiento más 30. En lo que se refiere a productos que se conservan a temperatura ambiente. En productos refrigerados y en productos congelados, ahí ya no. Por ejemplo, en productos congelados sabemos que la temperatura internacionalmente recomendada es menos 18. No podemos trabajar menos 18, menos 12, ya no subir de 10 en 10, ¿no? Sino menos 18, menos 12 y de repente menos 5, ¿no? Ahí podemos evaluar, ¿no? Y los alimentos refrigerados, por ejemplo, trabajarlos a 7, 12, 7, 10, 12 grados más o menos, pueden ser las 3 temperaturas que podemos monitorear de un alimento que requiere ser almacenado en refrigeración, ¿sí? Dice, para poder nosotros aplicar el modelo cinético que ya conocemos de la vida útil a tiempo real, tenemos que relacionar estas ecuaciones cinéticas con la temperatura, que es el factor que generalmente utilizamos como condición de abuso. Para eso tenemos la ecuación de Svante-Arrhenius, ¿no? La ecuación bien conocida, donde K es igual a K sub 0 por la base de logaritmos neperianos elevado a la menos energía de activación entre la constante de los gases ideales y la temperatura. Si linearizamos esta ecuación, tenemos logaritmo neperiano de la velocidad de deterioro, este de acá es un factor preexponencial, la energía de activación, la constante de los gases ideales y la inversa de la temperatura, pero temperatura en escala absoluta. Acá tenemos una relación entre velocidad de deterioro y temperatura. Habíamos dicho que en la medida que incrementamos la temperatura, la velocidad de deterioro se puede duplicar o triplicar. Eso se va a ver, se observa en esta relación. Entonces, miren, por ejemplo, el caso de un alimento cárnico, ¿no? Dependiendo de la temperatura, ese producto requiere ser congelado o refrigerado. Y dependiendo de la temperatura de almacenamiento, el producto puede alcanzar otra coloración, como lo vimos hace un momento. Y esa coloración se da porque en el alimento
ocurren una serie de reacciones bioquímicas, ¿no? En este caso como la degradación de la mioglobina, que es el pigmento que da la carne, y que reacciona con el oxígeno y produce tonos marrones o pardos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo para poder entender en qué consiste la estimación de la vida útil mediante pruebas aceleradas, ¿no? Dice que el proceso de pasteurización de la leche a 72 grados por 15 segundos se busca reducir la carga microbiana total en un 99.99%. El producto está pensado para ser mantenido en condiciones de refrigeración. Dice la variable microbiológica a controlar ese recuento total de viables, ¿no? Bastante parecido al ejemplo anterior. Dice cuyo límite máximo de crecimiento es 4 por 10 a la cuarta. Y dice si la carga inicial de la pasteurización es 10 a la 6 UFC por mililitro, y después de la pasteurización queda 1000 UFC por mililitro, determine la vida útil a 4 grados centígrados. Entonces tenemos acá en tiempo de almacenamiento, el tiempo de almacenamiento a 3 temperaturas diferentes, a 10, a 20 y a 30, y vemos cómo se ha incrementado la carga microbiana, ¿no? Este es, ojo, después de la pasteurización, dice, la carga microbiana llegó a ser 1000, pero durante el almacenamiento del producto en condiciones de abuso, el producto está pensado para ser almacenado a 4 grados, se ha almacenado acá a 10, a 20 y a 30, y miren el crecimiento, cómo se ha desarrollado, ¿no? También son valores hipotéticos, son valores reales. Entonces, con esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Las gráficas para determinar el orden de reacción. Con los datos a 10 grados, miren, para orden 0 tenemos un R cuadrado de 0,9933, bastante alto. Para 20 grados, un R cuadrado 0,7116. Para 30 grados, un R cuadrado de 0,703. Para primer orden, a 10 grados tenemos un R cuadrado de 1. Para la temperatura de almacenamiento a 20 grados también tenemos un R cuadrado de 1. Y para la temperatura de almacenamiento a 30 grados tenemos un R cuadrado de 0,976. Acá tenemos un cuadro resumen, cómo se han comportado los valores del coeficiente de correlación, tanto para orden 0 como para primer orden, a cada una de las temperaturas de almacenamiento. Entonces vemos que el coeficiente de correlación es mayor a primer orden. Y eso no hace nada más que confirmar que el crecimiento y muerte microbiana siguen una reacción de primer orden. Entonces ya conocemos el orden de reacción, sabemos que es de primer orden, nos olvidamos de esto a orden 0, perdón. Nos olvidamos de eso. Trabajamos con las ecuaciones obtenidas de primer orden. A ver, alguien me puede decir, pero no me acuerdo de las ecuaciones. Vamos a verlas. A primer orden, a 10 grados, 6.9075 y 0.0008x. Vamos a ver. Acá está 0.9075, 0.008x, y las demás son bastante similares. Muy bien. Luego que identificamos el valor de la velocidad de deterioro. Acá tenemos K es igual a 0.008, minuto a la menos 1. ¿Por qué minuto a la menos 1? Porque es la inversa, la inversa de la unidad a la cual se encuentra el tiempo de almacenamiento. Acá dice, el tiempo está en minutos, por lo tanto, la velocidad de deterioro tiene como unidades la inversa del tiempo. ¿Ya? Muy bien, entonces, acá estamos, minuto a la menos 1, acá, de la misma manera reconocemos la velocidad 0.0068 minuto a la menos 1, y acá 0.0166 minuto a la menos 1. Vemos que a mayor temperatura, mayor es la velocidad de deterioro. Muy bien.
A esta velocidad de deterioro lo que vamos a aplicar el logaritmo neperiano, nos salen estos valores negativos, menos 7,13, acá menos 4,98 y acá menos 4,098. Y luego tenemos la inversa de la temperatura, pero en escala absoluta. Por ejemplo, 10 grados centígrados, para pasarlo, convertirlo a escala absoluta, le sumamos 273 grados centígrados. Nos queda 283 grados Kelvin, acá 293 grados Kelvin y acá 303 grados Kelvin. Muy bien, 1 entre 283 me sale este valor de acá, 1 entre 293 me sale este valor de acá, y 1 entre 303 me sale este valor de acá, siempre en unidades Kelvin a la menos 1. Muy bien, entonces ya tengo ley de X versus 1 entre T. Acuérdense que eso es lo que graficábamos en la ecuación de Arrhenius. Ahora vamos a ver la ecuación de Arrhenius nuevamente. Acá está, la ecuación de Arrhenius relacionaba len de la velocidad de deterioro, logaritmo neperiano de la velocidad de deterioro versus 1 entre t, pero en escala absoluta. Y eso es lo que hemos hecho nosotros en este cuadro. Tenemos logaritmo neperiano de la velocidad de deterioro versus 1 entre la temperatura, pero en escala absoluta. Y eso es lo que vamos a graficar. Acá tenemos en el eje de las X 1 entre temperatura en escala absoluta y en el eje de las Y logaritmo neperiano de la velocidad de deterioro. Hacemos la regresión lineal y obtenemos la ecuación de regresión y su coeficiente R cuadrado, ¿no? Entonces, a partir de esta ecuación de regresión, la vamos a igualar con la ecuación de Arrhenius. Entonces tenemos la ecuación de Arrhenius que nos indicaba el logaritmo neperiano de K es igual al logaritmo neperiano de K sub 0. La ecuación de Arrhenius nos sale más, ¿no? Más energía de activación entre R por 1 entre temperatura absoluta. Entonces, si nosotros igualamos, nos sale esto de acá. El logaritmo neperiano de K nos sale 34.194 menos 13.057 por 1 entre T. Ahora, nosotros a qué temperatura queremos hallar la vida útil del alimento nos lo indica el problema. El problema indica que nosotros queremos hallar la vida útil ¿a qué temperatura? A 4 grados. Acá está, a 4 grados. Entonces, acá la temperatura será 4 grados, pero tenemos que convertirla en temperatura absoluta. Entonces le sumamos 273 y obtenemos acá el 277. Y reemplazando, nos sale que K es igual pero K a 4 grados centígrados. Ojo, la velocidad de deterioro a 4 grados centígrados se nos sale 0.00035. ¿Cómo podemos saber si este valor es adecuado? Lo comparamos con la velocidad de deterioro a 10, a 20 y a 30. Sabemos que mientras menor sea la temperatura, la velocidad de deterioro es menor. Miren, a 10 es 0.0008, a 4 me sale 0.00040 y tantos. Acá nos ha salido, 0.03035. Entonces, como es menor, entonces podemos tener la seguridad de que lo hemos calculado bien. Entonces tenemos K es igual a 0.00035 minutos a la menos 1. Ya, cuando conocemos la velocidad de deterioro, conocemos la concentración inicial del atributo de calidad y la concentración máxima. Acá sabemos que al inicio había 1000, la concentración máxima 4 por 10 a la cuarta, y la velocidad de deterioro es 0.0035. Reemplazamos y nos sale 10.400.97 minutos. Haciendo los cálculos, las conversiones, nos sale un poquito más de 7 días, redondeando al valor inmediato inferior, nos sale que la vida útil de este producto es de
7 días, ¿sí? Bueno, acá tenemos otro ejemplo, bastante similar, pero ahora este ejemplo se trata de, acá el atributo de calidad es el contenido de lisina. Se hizo lo mismo, nos dan un contenido mínimo de lisina y acá se espera hallar la vida útil del producto a 21 grados centígrados. Tenemos la data, ¿no? La data, para diferentes tiempos se ha evaluado el contenido de lisina, se observa que el contenido de lisina se reduce con el tiempo, tenemos acá el valor mínimo, entonces acá la ecuación es hacia abajo, ¿no? Porque el atributo de calidad disminuye con el tiempo. Se hizo la corrida, la gráfica para orden 0, 0.9282. La primera orden, 0.9374, el coeficiente de correlación. Esto hace nada más que confirmar que la pérdida de aminoácidos sigue una reacción de primer orden y trabajamos con esta ecuación, ¿no? Ahí la tenemos también para las tres temperaturas, ¿no? Orden 0 y primer orden. Acá tenemos la gráfica, miren. Perdón, tenemos para esa orden de reacción, para orden 0 tenemos los valores de coeficiente de correlación y primer orden. Acá, por ejemplo, los valores son mayores, en 2 son a orden 0 y en 1 es mayor a primer orden. Entonces, y acá miren, si bien es cierto, a 35 es mayor en primer orden, la diferencia no es mucha en comparación a 30 y a 25. Por lo tanto, acá confirmamos que la pérdida de aminoácidos sigue una cinética de orden 0, ¿no? Porque los valores del coeficiente R cuadrado son mayores. Acá trabajamos con las ecuaciones de orden 0, hallamos la pendiente, ¿no? De la misma ecuación de regresión de las gráficas, 8.886 por 10 a la menos 6, 1.055 por 10 a la menos 5, 1.193 por 10 a la menos 5, ¿no? Vemos que también se incrementa la velocidad de deterioro con respecto al tiempo. Tenemos el logaritmo neperiano de la velocidad de deterioro, menos 11.63, menos 11.45, menos 11.33, y la temperatura en escala absoluta, la inversa de la temperatura. Acá sería 1 entre 298, 1 entre 303, 1 entre 308, y nos salen estos valores de 1 entre t. Hacemos la gráfica de Arrhenius, ¿no? Nos sale, obtenemos la ecuación. Con la ecuación de la gráfica de Arrhenius, lo que nosotros hacemos es, identificamos, ¿no? Y es igual al NDK, menos 2.5437 es el logaritmo neperiano de K. La energía de activación entre la constante de los gases ideales, acá la tenemos, es 2705.9, y X es 1 entre la inversa de temperatura. Como nos piden la vida útil a 21 grados, reemplazamos en la ecuación, T es igual a 21 más 273, 294, y nos sale la velocidad de deterioro. Luego, con esta velocidad de deterioro, y siguiendo las ecuaciones ahora sí de orden 0, ¿no? Tenemos cuánto era al inicio, la concentración inicial de lisina, vamos a la tabla. Vamos a la tabla, ¿cuánto era la concentración al inicio? 1.65. Muy bien, 1.65 es la concentración de lisina al inicio. Acá está. El valor mínimo permitido, 0.422. Acá está. Y lo dividimos entre la pendiente, 7.90925 por 10 a la menos 6. Acá está, la que habíamos hallado anteriormente. Y nos sale el tiempo en minutos. Lo dividimos en días. Y también lo transformamos en días, también lo podemos transformar en meses. Y lo redondeamos al valor inmediato inferior. Y nos quedamos con una vida útil de este alimento en polvo
de 3 meses. Muy bien, no sé si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder ayudarlos y absolverles sus dudas. Muy agradecido, doctor Cristian Pesantes, por una magnífica disertación sobre la estimación de vida útil. Tenemos algunas preguntas por parte del público seguidor. A ver. Nos dicen una de las preguntas: ¿cuál es la vida útil de los alimentos empacados al vacío? Nos preguntan. Bueno, va a depender, no es que el envase al vacío, si bien es cierto el envasado al vacío va a modificar las condiciones intrínsecas del alimento, porque al no haber oxígeno, las reacciones bioquímicas se van a retardar. Si bien es cierto, como producto del envasado al vacío, la vida útil se extiende, pero va a depender del tipo de alimento, ¿no? Pues, si es una carne, por ejemplo, la vida útil más o menos de la carne empacada al vacío es de 1 mes. Pero si es un cereal, entonces un alimento seco, ahí, por ejemplo, no se va a ver tanta diferencia en la larga de la vida útil, ¿no? Generalmente la vida útil, el empacado al vacío es muy útil para alimentos muy perecibles, ¿no? Bien, bien, ingeniero. Otra pregunta está relacionada también a la anterior. Dice, ¿cuál sería la inferencia en la vida útil de un alimento al usar envases biodegradables? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, las características del material de biodegradable y contra qué envase convencional lo quieres comparar, ¿no? Cada envase tiene su propia permeabilidad, ¿no? Cada envase tiene su propia resistencia, digamos, a la acción mecánica. Los envases biodegradables definitivamente tienden a, digamos, a deteriorarse en el tiempo, no es no es que estos se van a entrar en un periodo de putrefacción, ¿no? Pero sí, pero la temperatura, el medio ambiente hace pues que se adelgacen, ¿no? Y que a la larga pues se combinen, ¿no? Con otros componentes del medio ambiente, ¿no? Definitivamente va a ser menor porque ofrecen una menor protección. Lo hemos visto en las bolsas que nos dan ahora biodegradables, unas bolsas que no nos duran mucho, ¿no? Antes una bolsa la utilizábamos le dábamos otro uso, pero estas bolsas de biodegradables se estiran, son muy pocas resistentes a la tracción, digamos, son muy poco resistentes a la manipulación, ¿no? Que le podamos dar, por lo tanto van a conferirle una menor protección al alimento y por lo tanto la vida útil va a ser menor, ¿no? Eso es fácil de deducir, ¿no? Pero cuánto menos, no, eso sí, habrá que hacer estudios, ¿no? Va a depender también de muchas cosas, ¿no? Como del espesor del fin, etc. Bien, hay dos interesados en sacar registro sanitario y están preocupados por la vida útil. ¿Usted realiza este tipo de estudios? Sí, claro, ¿Cómo se claro. maneja? Como les comenté en un inicio, trabajo en un laboratorio de ensayo acreditado por el INACAL y como parte de los diferentes servicios que realizamos, hacemos estudios de vida útil, ¿no? Entonces, ahí lo podemos atender con mucho gusto, con mucho gusto. Ah, perfecto, le damos su contacto entonces. Muy bien. Por supuesto. Doctor, como es tradición en las ponencias, a nuestros ponentes, les invitamos a pronunciar algunas palabras a las autoridades encargadas en ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que nos falta para crecer en ciencia y tecnología en el Perú? Sus palabras, doctor Cristian, por Gracias, favor. Miguel. Mira, bueno, yo soy docente en la Universidad Nacional del Callao.
También he estudiado en otras universidades, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar la maestría en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y conozco un poco la realidad de, del sector alimentos y de las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué nos está pasando, no? Hemos cambiado el perfil del profesional en industrias alimentarias, ¿no? Antes, el perfil de profesionales alimentarias era más para su desenvolvimiento en una planta, liderando, controlando los procesos, y ahora estamos más orientados a lo que es el desarrollo de productos, ¿no? Porque tenemos que aprovechar nuestra biodiversidad. Y en ese sentido, yo creo que nos falta como universidad, nos falta brindar mayor equipamiento, ¿no? En lo que respecta a laboratorios, capacitación a los docentes en lo que es la ejecución de métodos de ensayo, ¿no? Falta que las universidades enseñen a sus estudiantes técnicas de análisis de alimentos, pero basados en métodos oficiales, no métodos de ensayo oficiales que nos permitan recoger información veraz. Nos falta acostumbrar a los estudiantes que trabajen con equipos que sean calibrados, ¿no? Que también aseguren una veracidad en la información que recogen, ¿no? Y todo eso, además, falta que se profundice en la formación del profesional en ciencia y tecnología de alimentos, se profundice en el manejo de programas de software o de lenguajes de programación para que el mismo ingeniero alimentario pueda realizar sus programas que le permitan diseñar nuevos productos, formular productos, optimizando nutrientes de interés, optimizando los rendimientos, optimizando qué sé yo, la calidad sensorial de los productos. Es decir, nos falta un poco brindar con esos conocimientos en habilidades digitales a los estudiantes de tal manera que ellos puedan generar sus propios programas para poder simular o modelar todos los fenómenos físicos que se dan durante el procesamiento de alimentos, ¿no? Eso nos falta un poco, crecer en ese tipo de formación para que el profesional pueda estar capacitado para desarrollar nuevos productos, optimizando el aprovechamiento de la materia prima, optimizando la retención de algún nutriente, ¿no? A nosotros nos siguen formando aplicando pues frío, calor, irradiación, pero falta ya esas tecnologías, si bien es cierto, toda la vida van a durar, pero ahora tenemos que aplicarlas cuidando el medio ambiente, optimizando el aprovechamiento de nuestros recursos, optimizando los nutrientes que posee la materia prima, ¿no? Ahora el consumidor ya no busca, no quiere mucho alimentos procesados, sino busca lo que son alimentos mínimamente procesados. Y ese tipo de alimentos requieren que se apliquen varias barreras tecnológicas para conservarlas, para lograr conservarlos sin que alguna de estas barreras se aplique de manera excesiva, ¿no? Antes, pues, tomar pues, un néctar que sufría un tratamiento térmico severo, pues no será muy común, ¿no? Pero ahora queremos tomar el néctar o un jugo de fruta más fresco, ¿no? Entonces, los productos frescos tienen una vida útil muy corta, ¿no? Hay que aplicar tecnologías modernas que nos permitan, pues, brindarle a ese consumidor un jugo muy fresco, pero con una vida útil amplia, ¿no? Y existen tecnologías como las altas presiones, los impulsos eléctricos, etcétera, ¿no? Pero esa tecnología moderna tenemos que enseñar sus fundamentos, traer equipos y también tenemos que enseñarles cómo modelar esos procesos para que el estudiante pueda saber qué parámetros aplicar, en qué niveles va a aplicar esa tecnología de tal manera que le ofrezca al consumidor el producto que él está deseando, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cristian Pesantes. Muy valiosas sus palabras. Hay mucho por hacer en el país. Falta bastante tecnología. Sin embargo, profesionales como usted y su envergadura en experiencia denotan que hay bastante camino por recorrer y necesitamos el apoyo de las autoridades del Estado
que se pongan de acuerdo para que la ciencia y tecnología en el país avance. Muchísimas gracias, doctor Genaro Pesantes. Un gusto haberlo tenido como conferencista y estamos en contacto para nuevos proyectos de investigación, nuevos proyectos de innovación con el Instituto AIRU. Muchas gracias, Miguel. Estamos en contacto entonces. Un saludo para todos los participantes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias al público seguidor también. Muy buenas noches.